El auditorio estaba abarrotado. El acto anunciado como debate sobre educación y democracia reunió a un grupo de profesores universitarios conocidos por sus opiniones progresistas. Los asistentes, en su mayoría académicos, esperaban ver a Nayib Bukele puesto contra la pared. Al fin y al cabo, este era su territorio, un espacio donde los políticos han sido tradicionalmente desafiados, humillados y a menudo expuestos como poco preparados frente al conocimiento académico. Pero esta vez, no tenían ni idea de a lo que se iban a enfrentar. En el centro del escenario los profesores estaban preparados. Entre ellos, uno de los intelectuales más reputados de la universidad se ajustó las gafas y tomó el micrófono. Con una sonrisa llena de arrogancia, lanzó su primera provocación. Presidente, sabemos que su administración se centra en la seguridad y la tecnología, pero hablemos de educación. ¿Cree realmente que sus políticas están mejorando la educación o solo está vendiendo a la gente una ilusión? El público aplaudió. Ya veían ese debate como una masacre garantizada, pero Bukele se limitó a sonreír. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Con voz tranquila y sin vacilar respondió: a ver si lo entiendo. Durante décadas estos profesores han tenido el control absoluto de la educación, y ahora que cuestionamos sus métodos, de repente yo soy el problema. El auditorio enmudeció por un momento. El profesor parecía incómodo, pero intentó continuar. Esa no es la cuestión. Se trata de que sus propuestas son simplistas y no tienen en cuenta el pensamiento crítico que es esencial para cualquier democracia. Bukele se cruzó de brazos y replicó: pensamiento crítico. Qué interesante, porque cada vez que alguien critica este sistema viciado que ustedes han creado, hacen todo lo posible por silenciarlo. Eso no suena muy democrático, ¿verdad? Un murmullo comenzó entre los estudiantes. Algunos murmuraban entre ellos, dándose cuenta de que algo iba mal. Los profesores pensaron que sería una lucha fácil, pero estaban a punto de darse cuenta de que en aquel escenario el único que realmente dominaba los hechos era Bukele. Y lo que vino a continuación cogió a todos por sorpresa. El auditorio enmudeció. La respuesta de Nayib Bukele había cogido por sorpresa a los profesores. Esperaban un político indeciso, alguien que se perdiera en tecnicismos o se sintiera intimidado por una supuesta autoridad académica. Pero lo que encontraron fue un oponente preparado, agudo y sin miedo a la confrontación. El profesor que inició el ataque intentó recuperar el control, resopló, se enderezó las gafas y continuó en tono condescendiente. Presidente, con el debido respeto, la educación no es algo que pueda resolverse con frases hechas. Es un campo complejo que requiere años de estudio. Con todos sus conocimientos de gestión pública, ¿se considera usted capacitado para debatir esta cuestión con expertos? El público soltó unas discretas carcajadas. El profesor había jugado la carta de la superioridad intelectual, pero Bukele ni siquiera pestañeó. Se inclinó hacia adelante, miró directamente al profesor y respondió con frialdad quirúrgica: hagamos una prueba entonces. Si la educación es tan importante, dígame, ¿cuál era el presupuesto de educación antes de mi administración y cuál es ahora? El profesor tragó saliva. Bukele continuó: ¿cuántas escuelas se reformaron antes de mi gobierno y cuántas hemos reformado nosotros? ¿Cuántos alumnos tenían acceso a la tecnología antes y cuántos ahora? El silencio en el auditorio fue absoluto. El profesor, pillado completamente desprevenido, trató de desviar el tema. Bueno, las cifras exactas no son el punto principal aquí, pero Bukele interrumpió con tono cortante: ah, ya veo. Cuando se trata de criticar os hacéis llamar expertos, pero cuando se trata de presentar hechos concretos, de repente los números no importan. El público reaccionó al instante. Murmullos, expresiones de sorpresa, algunas risas ahogadas. El juego estaba cambiando. Otro profesor, al darse cuenta de que su colega estaba acorralado, intentó intervenir. Con un tono más agresivo le espetó: podéis echar números, pero la educación no es solo cuestión de infraestructuras. El problema de vuestra gestión es que la escuela se está convirtiendo en un mero espacio de adoctrinamiento gubernamental. Los alumnos necesitan libertad para aprender,
no un gobierno que les diga lo que está bien y lo que está mal. Bukele sonrió. Sabía exactamente hacia dónde quería llegar. Libertad para aprender interesante. Dígame si mañana un profesor quisiera enseñar en clase los peligros del comunismo, podría hacerlo. El profesor dudó. Bukele insistió. Si un profesor quiere enseñar sobre los fracasos de la izquierda, en América Latina puede. El silencio fue incómodo. Si un alumno no está de acuerdo con un profesor progresista, se le animará a pensar por sí mismo o se le tachará de fascista. El público murmuró. Algunos alumnos claramente incómodos apartaron la mirada. Sabían exactamente de qué hablaba Bukele. El profesor intentó responder. La enseñanza tiene que ser plural y... Bukele interrumpió esta vez con un tono más firme. No seas hipócrita, la única pluralidad que aceptas es cuando todos piensan como tú. El público estalló. El profesor palideció. El auditorio estaba fuera de control. Lo que debía ser un ataque contra Bukele se convirtió en una masacre contra los propios profesores. Y lo peor estaba por llegar. El auditorio hervía. Lo que se suponía que iba a ser una masacre contra Nayib Bukele se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla para los profesores. Cada ataque era devuelto con precisión, desmontando uno a uno los argumentos de los académicos. Pero los profesores no podían aceptar una derrota tan humillante. Necesitaban recuperar el control del debate y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Uno de los intelectuales más respetados del grupo, visiblemente molesto, tomó el micrófono. Con tono teatral intentó apelar a las emociones del público. Presidente, usted habla mucho de números de infraestructuras de datos, pero la educación no es solo estadística. La educación consiste en formar ciudadanos críticos pensantes capaces de cuestionar el poder. ¿Cree realmente que está creando un entorno en el que pueda florecer el pensamiento crítico? El público volvió a murmurar. La pregunta parecía bien formulada. Era un intento de dar un giro a la narración, de convertir a Bukele en el villano de la historia. Pero Bukele se limitó a sonreír. Miró fijamente al profesor durante unos segundos, dejó que el silencio dominara la sala y luego contestó con un tono casi didáctico. Respóndame a una cosa, profesor. Si entrara en una clase de cualquier universidad de este país y preguntara cuántos alumnos defienden las ideas conservadoras, ¿cuántos levantarían la mano? El profesor dudó. Bukele insistió. ¿Y si pregunto cuántos estudiantes han sido coaccionados o ridiculizados por discrepar del pensamiento predominante de sus profesores? El silencio en el auditorio fue desgarrador. Bukele se volvió hacia el público y asestó el golpe definitivo. Pensamiento crítico. Muy bien. Pero el verdadero pensamiento crítico lo cuestiona todo. No solo hay que cuestionar lo que se enseña. El público estalló. Los estudiantes se miraron unos a otros, algunos aplaudieron, otros filmaron el momento. El debate estaba fuera de control. El profesor intentó mantener la postura, pero estaba claro que Bukele acababa de desmontar la narración, pero aún le quedaba una última oportunidad. Con una sonrisa irónica, cogió un trozo de papel y lo levantó ante las cámaras. Presidente, ya que le gustan tanto los números, eche un vistazo a esto. Un informe de expertos internacionales señala que el rendimiento académico de El Salvador sigue estando por debajo de la media mundial. ¿Puede explicarnos por qué, a pesar de toda su retórica, los estudiantes siguen sin obtener los resultados esperados? El público guardó silencio. El profesor parecía satisfecho. Había sacado a relucir un hecho que Bukele no podía negar. Pero Bukele se limitó a sacudir la cabeza, cogió el micrófono y sin dudarlo asestó el golpe más brutal de la noche. Gran pregunta, profesor. Pero antes de responderla, dígame, ¿quién ha sido el responsable de la educación en este país en los últimos 30 años? El profesor se quedó helado. Bukele continuó, porque puedo asegurarle que no han sido los conservadores. Ha sido gente como usted y sus colegas que han pasado décadas dirigiendo el sistema educativo y convirtiendo nuestras escuelas en centros de adoctrinamiento en lugar de aprendizaje real. El profesor intentó interrumpir, pero Bukele continuó. Usted ha pasado 3 décadas a cargo de la educación.
Y ahora que por fin alguien se atreve a cambiar este sistema fracasado, quiere culparme de los malos resultados. El público estalló. El profesor no sabía dónde meter la cara. El auditorio ya no estaba del lado de los académicos. Y Bukele no terminó ahí. Dio un paso al frente y soltó la última bomba. El problema de la educación en este país no soy yo. El problema es que habéis tenido 30 años para solucionarlo y habéis fracasado estrepitosamente. El estudio se derrumbó. Los profesores estaban acorralados. El debate ya no era un debate, era una masacre. Y lo peor estaba por llegar. El auditorio estaba fuera de control. Los profesores se miraban unos a otros buscando desesperadamente una salida a la masacre retórica que estaban sufriendo. Nayib Bukele no solo desmontó sus argumentos, sino que puso al descubierto las contradicciones que llevaban décadas intentando ocultar. El profesor que había cuestionado los resultados académicos se sabía acorralado, pero intentó un último truco. Respiró hondo, se ajustó las gafas y lanzó un nuevo ataque. Muy bien, presidente. Usted dice que heredó un sistema defectuoso y que intenta cambiarlo. Pero hasta ahora, ¿dónde está ese cambio si su reforma educativa es tan eficaz? ¿Por qué las pruebas estandarizadas siguen mostrando que El Salvador está por detrás de otros países? El público guardó silencio. El profesor intentaba dar la impresión de que Bukele estaba fracasando en la mejora de la educación. Pero Bukele no se inmutó. Cogió un papel de su mesa y lo mostró a las cámaras. Aquí está el último informe del Ministerio de Educación. Según él, en el último año hemos aumentado el acceso a la tecnología en las escuelas públicas en un 40%. El número de profesores formados se ha duplicado. La inversión en infraestructuras escolares es la más alta de la historia del país. El público murmuró. Las cifras eran concretas y los profesores sabían que no tenían forma de rebatirlas. Pero Bukele aún no había terminado. Ahora, profesor, hablemos del tiempo. Usted quiere comparar nuestros resultados con los de países que llevan décadas invirtiendo en educación. Yo les pregunto, ¿cuántos años han pasado destruyendo este sistema? Y ahora quiere que lo arregle de la noche a la mañana. El profesor dudó. Bukele no le dejó escapar. Usted se ha pasado años enseñando a sus alumnos a culpar al gobierno de todo. Pero respóndeme a esto. ¿Dónde estaban los intelectuales cuando los políticos corruptos malversaban el dinero de la educación? El silencio fue absoluto. El profesor intentó abrir la boca, pero no encontró palabras. ¿Dónde estaban ustedes cuando miles de niños abandonaban la escuela porque ni siquiera tenían sillas para sentarse? ¿Dónde estaban ustedes cuando se obligaba a los profesores a enseñar adoctrinamiento ideológico en lugar de matemáticas y ciencias? El público estalló en aplausos. Bukele se volvió hacia los estudiantes del público y jugó su última carta. Y ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido presionados a dar la razón a los profesores solo para no salir perjudicados? Las manos empezaron a levantarse. Primero unas pocas, luego varias. Todo el auditorio empezó a reaccionar. Los profesores se pusieron blancos. Sabían que habían perdido. La verdad había quedado expuesta delante de todos. Y Bukele cerró con una frase que destruyó cualquier resistencia que pudiera quedar. La educación debería servir para liberar las mentes. Pero durante demasiado tiempo la habéis utilizado para encerrar a la gente en una sola ideología. Ese tiempo se ha acabado. El público estalló. El debate estaba decidido. Pero aún faltaba el golpe final. El auditorio se vino abajo. Lo que empezó como un intento de humillar a Nayib Bukele se convirtió en una completa masacre retórica. Los profesores antaño, seguros de sí mismos, evitaban ahora el contacto visual con el público, conscientes de que habían perdido el control de la narración. Pero uno de los profesores, decidido a no dejarse vencer del todo, decidió lanzar un último ataque. Se enderezó las gafas, respiró hondo e intentó recuperar su autoridad en el debate. Muy bien, señor presidente. Nos ha traído estadísticas, ha hecho acusaciones y las ha lanzado al público. Pero seamos francos, un verdadero líder no gobierna solo para sus partidarios. Si su educación es tan revolucionaria,
¿Por qué la critican constantemente los expertos en la materia? ¿De verdad cree que sabe más de educación que el resto de nosotros que hemos dedicado nuestra vida a ella? La pregunta parecía un truco ingenioso. El profesor intentaba invertir la lógica del debate, dando a entender que Bukele no era más que un político sin conocimientos técnicos, mientras que los académicos eran los verdaderos expertos. Pero Bukele se limitó a sonreír. Cogió el micrófono, se inclinó ligeramente hacia adelante y replicó con tono cortante: «Habéis dedicado toda vuestra vida a la educación, fantástico. Pero contéstenme a esto, ¿dónde están los resultados?». El profesor hizo una pausa. Bukele continuó sin dar lugar a interrupciones. «Si ustedes son los verdaderos expertos, ¿por qué se ha hundido el sistema educativo bajo su supervisión? ¿Por qué los alumnos salen de la escuela sin saber interpretar un texto básico o hacer operaciones matemáticas sencillas?». El público enmudeció por completo. Bukele asestó entonces el golpe más brutal del debate. Si un médico se pasa 30 años matando pacientes, no puede esconderse detrás de su diploma y decir: «Pero si yo estudié medicina». Lo mismo ocurre con ustedes. Si te has pasado décadas controlando la educación y has fracasado, tu credibilidad no significa nada. La reacción fue inmediata. El público prorrumpió en aplausos. El profesor intentó balbucear una respuesta, pero sabía que estaba acabado. Bukele miró entonces al público y jugó su última carta. El futuro de la educación no lo decidirán quienes destruyeron el pasado. Y desde luego, no por los que solo critican y no hacen nada. El auditorio se vino abajo. Los profesores, al darse cuenta de que no había nada más que hacer, simplemente callaron. Internet ya ardía. Se publicaban cortes del debate en tiempo real y los hashtags Bukele humila y O Fim da Doutrinação ya eran trending topics. Pero aún quedaba el cierre. El debate había terminado, pero su impacto no había hecho más que empezar. En pocas horas los vídeos del enfrentamiento dominaron Internet. Los cortes circularon por todas las redes sociales, acumulando millones de visitas. Los hashtags Bukele humilla, fin al adoctrinamiento y educación libre encabezaban las tendencias. Los partidarios de Nayib Bukele celebraron la aplastante victoria. Expertos independientes admitieron que el presidente no solo ganó el debate, sino que puso en evidencia la hipocresía del sistema educativo controlado desde hace décadas por la izquierda. Pero los principales medios de comunicación intentaron manipular los hechos. Los titulares intentaron revertir los daños. Bukele esquiva las críticas sobre educación en un tenso debate. El presidente se niega a responder a los expertos y ataca a los profesores. Show populista el espectáculo mediático de Bukele. Pero fue inútil. Los comentarios en los posts de los locutores destruyeron la narrativa. El público ya no se dejaba engañar tan fácilmente. Y entonces llegó la guinda del pastel, se publicó una nueva encuesta. Las cifras mostraban que tras el debate, más del 80% de la población apoyaba las reformas educativas de Bukele. La gente no solo entendió el mensaje, sino que lo hizo suyo. Y así, mientras los críticos gritaban, mientras los maestros intentaban salvar lo que quedaba de su credibilidad, el futuro de la educación en El Salvador estaba siendo escrito por quienes realmente lo hicieron posible. ¿Qué te pareció este enfrentamiento? ¿Nayib Bukele se limitó a responder a las críticas o destruyó por completo la narrativa en su contra? Deja tu comentario a continuación y comparte este video para que más gente pueda ver lo que ocurrió realmente. Nos quedamos en el próximo video.